Bom dia para todos. Bom dia. É um prazer ter vocês aqui conosco, novamente, ou para quem está vindo pela primeira vez também na quarta roda de conversa da Psicologia Escolar Educacional. Temos realizado esse evento desde 2014, então hoje espero que seja bastante produtivo para todos nós. Agradecemos a presença de vocês e é uma honra também contar com a participação dos nossos convidados aqui, os palestrantes do período da manhã, que vão continuar conosco no período da tarde. Antes de apresentá-los, eu vou me apresentar. Sou a Andressa, estou na coordenação da Comissão de Escolar Educacional aqui do Conselho. A nossa equipe está aí hoje à disposição de vocês também. E apresentando os nossos palestrantes, a gente vai contar com a colaboração da Solange Muglia Wechsler, que possui graduação em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado e doutorado pela University of Georgia, nos Estados Unidos, e pós-doutorado pelo Torrance Center of Creative Studies. Foi a fundadora da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAPE, da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, como também colaborou na fundação e presidiu o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, IBAP. Recebeu títulos honoríficos de Creative Scholar nos Estados Unidos, personalidade destacada nas artes e ciências na Venezuela e Distinguished International Psychologist nos Estados Unidos. Honra ao mérito em Psicologia Escolar e menção de honra em Avaliação Psicológica no Brasil. Participa da diretoria da International Testing Commission como representante dos países ibero-latinos. Exerce o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Positiva. É editora-chefe da revista Estudos de Psicologia da PUCamp. Dirige o Laboratório de Avaliação e Medidas Psicológicas na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Suas linhas de pesquisa envolvem a construção de testes psicológicos e desenvolvimento de programas para as seguintes áreas: criatividade, inteligência, estímulos cognitivos, talentos, liderança, altas habilidades e psicologia positiva. O Guilherme Arias Beaton é psicólogo com doutorado em Ciências Pedagógicas pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas de Cuba e mestrado em Psicodrama e Processos Grupais. Atualmente é professor titular da Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana, coordena um programa de mestrado em Psicodrama e Processos Grupais oferecido pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana e presidente da Cátedra L.S. Vygotsky da Faculdade de Psicologia da Universidade de Havana. Possui experiência na área de educação, tendo trabalhado nos últimos anos como professor visitante em universidades do México, Porto Rico, Brasil, em programas de mestrado e doutorado na área da psicologia educativa, psicologia clínica e psicodrama. As principais linhas de pesquisa estão relacionadas com o estudo de famílias e professores capazes de promover o desenvolvimento de seus filhos e estudantes, a aplicação do enfoque histórico-cultural no campo da educação, da orientação psicológica, da saúde mental, psicologia social, e por conta do psicodrama e os processos grupais, o estudo de sujeitos que apresentam problemas e dificuldades de aprendizagem. Tem trabalhado na sistematização crítica dos conhecimentos produzidos pelo enfoque histórico-cultural. Então, como vocês viram na divulgação do evento, nós vamos ter a mesa redonda no período da manhã, até o meio-dia, com espaço para perguntas, para um debate. Faremos o intervalo do almoço, retornando a 1 hora, ou conforme a gente combinar, de acordo com o encerramento da manhã. E no período da tarde, temos as oficinas com os dois palestrantes, oficina 1 com a Solange, que se chama Avaliação da Criatividade, na sala de cursos. Então, vocês nos procuram, quem não conhece aqui, vai acontecer na sala de cursos, que é uma sala subindo uma rampa aqui, próximo ao Salão Ágora, aqui fora. E a oficina 2, com o Guilherme, Condições para uma Educação de Qualidade, o papel da avaliação e do diagnóstico especializado, na sala da plenária, que fica dentro do conselho, também na direção do portão de saída ali. A gente pode ajudar vocês a se localizar no período da tarde. As integrantes da comissão estarão acompanhando as duas oficinas, estarão à disposição em caso de dúvidas. O café que está no Salão Ágora estará servido o dia todo, vocês viram que é um lanche mesmo, então fiquem bem à vontade. Nós não vamos fazer intervalo agora no período da manhã,
Mas à tarde, como nós teremos o encerramento da oficina às 16 horas, é possível, né, aproveitar essa passagem de uma sala para outra, porque nós vamos voltar para o auditório às 16 horas, aqui para esse auditório. Então, dá para aproveitar, né, um pequeno intervalo para se servir novamente. A gente tem feito nesse formato, assim. Mas aí, né, não temos como nos estender muito para retornar aqui e encerrar às 17 horas. Nós fazemos um fórum de discussão no final do dia para fazer um fechamento e integrar as aprendizagens, né, o que foi discutido nas duas oficinas. Então, vocês se encontram novamente aqui às 16 horas para fazer esse fechamento conosco. Tudo bem, pessoal? Então, podemos dar início. Até a gente não combinou quem poderia iniciar a fala. Vocês têm preferência? Bom dia a todos. Disculpen que mi portuñol sea tan ruim. Eu vou tratar de falar devagar para que você compreenda as ideias em geral que trago para debatir um tema que, aunque es un tema que diríamos que es de carácter técnico, tecnológico, porque el proceso de avaliación y diagnóstico en cualquier ámbito de la psicología o en cualquier ámbito del ser humano es un proceso más instrumental, pero no se escucha ahí. Es que están grabando. Ya me tiraron la posibilidad de mover. Ahora me tiran la posibilidad de activarme. Claro, tener una cosa tan pesada en la mano también es complicado. Bueno, no hay problema. Yo me ajusto a los procesos tecnológicos. Entonces, como decía, el proceso de avaliación y diagnóstico es más bien un proceso que se ha considerado un proceso instrumental. Pero para mí, desde que estoy trabajando en estos procesos de avaliación y diagnóstico, que ya comenzaron aproximadamente en los años de 1975, 1976, en Cuba, pues tienen también, y sobre todo, un problema teórico y metodológico, o sea, un proceso conceptual. Porque todo depende de la concepción acerca del desenvolvimiento psicológico, acerca del desenvolvimiento psíquico, pues así realizamos y enfrentamos el proceso de diagnóstico y avaliación. Yo tengo una concepción histórico-cultural. No sé cuántos conocen aquí la concepción histórico-cultural, mas esa concepción parte precisamente de las condiciones psicológicas y los conteúdos psicológicos do sujeito. No son conteúdos fixos, no son conteúdos inmutables, no son conteúdos inherentes al sujeito, sino que son conteúdos psíquicos que se van produciendo no sujeito en su conteúdo histórico y en su desenvolvimiento histórico, cultural. Son un producto más do contexto social y cultural que de las condiciones psíquicas inherentes al sujeto. En última instancia, esos conteúdos psíquicos llegan a ser conteúdos inherentes al sujeto. Pero primeramente esos conteúdos
son conteúdos sociales, son conteúdos culturales, que se han ido produciendo incluso históricamente en el proceso de producción de la sociedad humana. Generalmente las psicologías tradicionales parten o de que las condiciones son inherentes al sujeto, propias del sujeto, que el sujeto nace con condiciones que posteriormente se van desenvolviendo y que las condiciones sociales y culturales o estimulan o promueven ese desenvolvimiento, pero que el desenvolvimiento se está produciendo como consecuencia de las fuerzas y las dinámicas internas del propio sujeto. Para el enfoque histórico-cultural, el proceso no es un proceso madurativo o no es un proceso de crecimiento de esas condiciones, sino que para el enfoque histórico-cultural esas condiciones se van trocando, se van produciendo de acuerdo con un factor esencial, que es a qualidade da educação que las crianzas reciben desde el mismo momento de su nacimiento. O sea, hay todo un mecanismo interior, por supuesto, es el mecanismo esencial, en eso estamos completamente de acuerdo con la psicología tradicional, con la psicología piagetiana, de que en última instancia el desenvolvimiento psíquico se produce a lo interno del sujeto y de acuerdo con las condiciones internas del sujeto, pero como consecuencia de los conteúdos y las condiciones sociales y culturales en las que se desenvuelve el sujeto y que están conteídas na educação. Porém, para expresar un caso extremo, porém, para el enfoque histórico-cultural, una crianza sorda, cega, que ten por esos déficits biológicos, ten como consecuencia secundaria que no fala, que no puede falar. Esa crianza, si recibe una educación ajustada a las características de su déficit biológico, ese sujeto puede desenvolverse con las condiciones más óptimas que cualquier otro sujeto. O sea, lo que interviene es el tipo de educación, son los medios que se utilizan en esa educación para garantir la compensación de la falta de visión, de audición e incluso de la dificultad para que esa crianza pueda utilizar el lenguaje falado y más tarde el lenguaje escrito, que para el enfoque histórico-cultural es definitivamente el lenguaje que produce el desenvolvimiento intelectual del sujeto. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito es la producción cultural que puxa, arrastra el desenvolvimiento intelectual hacia los niveles de mayor abstracción y generalización. No es el lenguaje falado, sino es precisamente el lenguaje escrito el que transforma todo el proceso de desenvolvimiento intelectual en un desenvolvimiento más simbólico, más sígnico y más relacionado con los significados. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito es un lenguaje de
que identifica signos de signos. El lenguaje falado ya es un lenguaje sígnico. ¿Por qué? Porque el lenguaje falado hablamos a través de los signos fónicos o fonéticos, los son. Pero el lenguaje escrito es un lenguaje de un mayor nivel de producción cultural, que se constituye en signos de signos, y por lo tanto las posibilidades que tiene el manejo del lenguaje escrito es precisamente las posibilidades de elevar el pensamiento a los mayores niveles de abstracción y de generalización. Por eso Pablo Freire defendía tanto el aprendizaje de la escrita, porque la escrita es lo que permite elevar el desenvolvimiento intelectual a los mayores niveles de desenvolvimiento de abstracción y generalización. Estos son elementos esenciales, conceptuales del enfoque histórico-cultural, que nos llevan a insistir concretamente en que tenemos que apropiarnos de ellos, conocerlos, para entonces que ellos nos sirvan de base, para que cuando hagamos cualquier tipo de estudio, de avaliación y diagnóstico de las crianzas con dificultades, los resultados van a ser más directamente relacionados con el proceso de educación, con el proceso social y cultural que ha producido el desenvolvimiento de esa crianza, para entonces encontrar los sentidos y significados que tienen los síntomas del desarrollo de los niños. Por eso estamos de acuerdo con Marilena Sosa Pato cuando ella señala que la tradición en el diagnóstico psicológico ha sido una tradición de ubicar en las características del niño, en las características intrínsecas del desenvolvimiento del niño, las causas de los problemas de aprendizaje de los niños. Y efectivamente, las condiciones internas del desarrollo de los niños tienen que ver con las causas de los problemas y dificultades del niño y del escolar. Pero el problema está que las condiciones sociales y culturales y la cualidad de la educación es la causa primaria que afecta el proceso de desenvolvimiento de las crianzas. El desenvolvimiento de la atención, de la memoria, de la percepción, del propio lenguaje falado, no es una consecuencia propia del niño solo, sino es una consecuencia de las condiciones de la educación en las cuales el niño ha estado inmerso desde el primer momento del nacimiento. Con esta concepción y esta idea inicial, quiero insistir que cualquier proceso de estudio y evaluación y diagnóstico en el niño tiene que tener en cuenta esta premisa. Por eso para nosotros, los cubanos, y por eso señalaba la oficina de esta tarde, donde vamos a discutir este aspecto esencial, nosotros partimos para cualquier análisis y cualquier proceso y cualquier estudio del proceso de evaluación y diagnóstico en la psicología escolar. Nosotros tenemos que partir no de la concepción del diagnóstico, porque la concepción del diagnóstico puede ser una concepción fallida e instrumental, sino de la concepción que tenemos acerca del desarrollo psíquico del sujeto. ¿Cuáles son las condiciones y las fuerzas sociales, culturales y propiamente biológicas y psicológicas del sujeto? Y esa interrelación dinámica que se produce entre todas estas condiciones que garantizan la educación del sujeto.
Una vez, en un debate que tuvimos en Cuba, en un congreso sobre la CIP regional y después otro aquí sobre Abrapé, el grupo de psicología escolar, de la queja escolar, dirigido por Marinela Proenza, tuvimos un debate donde analizábamos este asunto. Y nosotros decíamos, en Cuba, nosotros comenzamos en 1971 no a desarrollar la psicología escolar que pudiéramos denominar de naturaleza clínica o de orientación escolar. No preferimos en ese momento desarrollar las formas de trabajo de una psicología escolar basada en un psicólogo escolar que atiende a la crianza o que atiende al escolar. La psicología escolar en Cuba comenzó más o menos de la misma manera que comenzó la psicología escolar en Brasil, porque es una ciencia muy nueva, en los años 60 y en los años 70. Nosotros comenzamos por organizar la educación del país, promover cómo hay que organizar una educación para que esta educación sea para todos y de cualidad, garantizando que esa educación precisamente promueva el desenvolvimiento psíquico a la mayor cantidad posible de crianzas. Y entonces el trabajo individual de la psicología escolar, el trabajo de avaliación y diagnóstico especializado de la psicología escolar, se realice a una cantidad mínima de sujetos, de escolares, que por razones extremas del mismo campo social, cultural, incluso biológico, produce un 10%, un 5% y ojalá que un 2% de crianzas que deben ser estudiadas, avaliadas, diagnosticadas y además intervenidas. O sea, que se faça una intervención. Porque ya en ese momento nos teníamos la concepción de que no puede haber un diagnóstico y una evaluación que no sea para intervenir, para corregir las acciones educativas que pudieran haber sido inadecuadas o que pudieran haber sido incompletas, insuficientes, con una crianza que precisaba y necesitaba una atención mucho más específica o mucho más especializada. Nosotros creemos que esta idea y esta concepción general debemos tenerla antes de hablar específicamente de lo que es la acción evaluativa, diagnóstica e interventiva. Porque para nosotros, precisamente, esta concepción es lo que nos garante que en Cuba, por ejemplo, tengamos que trabajar apenas con un 2, un 3, un 5%, depende de los lugares, las condiciones sociales, culturales del país, con un 2, un 3, un 5%, cuando más un 7% de crianzas que presentan problemas con su desenvolvimiento. O sea, no tener los centros de diagnóstico y orientación que nosotros creamos en Cuba en 1962 y que yo tuve la dicha de perfeccionar en 1975 al 1980. Estos centros atienden apenas a un 10%, a un 8% de la población escolar
de Cuba. ¿Por qué? Porque el programa educacional, como fue diseñado, como fue organizado, como se está realizando, garanta prácticamente entre un 80 y un 90% de cualidades en el desenvolvimiento psíquico de la crianza y en los procesos de aprendizaje. O sea, no se puede lograr conseguir, a mi juicio, que sea el proceso de avaliación, diagnóstico y trabajo con las crianzas con problemas de aprendizaje o dificultades de aprendizaje para conseguir a cualidades de la educación, sino que es un proceso completamente inverso. La psicología se ha de ocupar primero de garantir un cierto nivel de cualidades en la educación para promover el mayor nivel de cualidades de aprendizaje de las crianzas y, por supuesto, el mejor desenvolvimiento, y concebir entonces que en ese proceso sumamente complejo y donde intervienen las condiciones sociales, culturales, biológicas y propiamente psicológicas, entonces 1% más pequeño puedan ser atendidos en condiciones más específicas y en condiciones más especializadas. O sea que ya desde esta concepción del proceso, nosotros estamos viendo que el problema principal no es ubicar en los niños las dificultades, sino que las dificultades nosotros las ubicamos ya desde esta concepción. Las dificultades las ubicamos en el contexto social, en el contexto cultural y en el tipo de cualidades que tenga la educación. Por ende, nos coincidimos con Marilena Sosa Pablo en que los procesos de dificultad de aprendizaje son más un problema del proceso educacional, del proceso educativo, del proceso de ensino, que de los procesos inherentes e internos del desenvolvimiento de las crianzas. Por eso señalé el ejemplo de las crianzas sordas y cegas. Porque si las crianzas sordas y cegas, cuando reciben una educación ajustada a sus características personales, aprenden y se desenvuelven. La pregunta sería, o es, ¿cómo es posible que la crianza que tenga todas las condiciones biológicas conservadas no puedan aprender? Esa es la que estamos, y ese es el problema esencial. Por lo tanto, yo siento que el primer problema que debemos abordar es precisamente esta relación entre educación de calidad, problemas de aprendizaje y cómo se inserta en este proceso la avaliación y el diagnóstico de esta crianza para poder corregir y para poder compensar aquellos casos que sí pudieran presentar problemas en su desenvolvimiento por las condiciones sociales y culturales que rodean a esta crianza. ¿Dónde están esas condiciones sociales y culturales? Efectivamente, están en la familia, porque es la familia para nosotros el primer agente educativo que prepara y forma a la crianza, sin duda. Pero es que la familia, para nosotros, también, de alguna manera, es un producto de las condiciones sociales y culturales que no le permiten a la familia
prepararse o ser una familia, como la que hemos estudiado en Cuba en los últimos tiempos, los últimos 20 años, una familia promotora, potenciadora del desenvolvimiento. Mis estudios no me permiten decir, como yo he leído muchos artículos o algunos materiales en la prensa y en las medias, que señalan que la familia es la culpable o la responsable del 70% de las crianzas con problemas de aprendizaje. Yo no pudiera hablar jamás eso, porque las familias que no son potenciadoras en Cuba, que son 1% menor, nunca dejan de sufrir las dificultades de su crianza. Por lo tanto, las familias no promotoras incluso no son conscientes de que no son promotoras. Sin embargo, ellas no son promotoras no porque ellas sean madres prostitutas o madres con adicciones, o porque sean familias desestructuradas, sino porque ellas no tienen conocimiento, no tienen la potencialidad de saber cómo influir en sus crianzas para promover el desenvolvimiento. Por lo tanto, ellas no tienen una culpabilidad. No se Cuba, a pesar de lo que hemos podido lograr en el orden social y en el orden cultural, consideramos concretamente que las familias que tenemos no potenciadoras son un producto también de lo que no hemos podido conseguir en la sociedad. O sea, es la sociedad cubana, es la organización de la sociedad cubana la que no ha permitido que esas familias se constituyan en familias potenciadoras del desenvolvimiento. Y por lo tanto, la lucha y el trabajo es por lograr, por conseguir que la sociedad se organice de manera tal que garanta que la familia, todas las familias, algún día se preparen lo suficientemente bien para que puedan ejercer la función educativa con sus crianzas. Precisamente esta concepción es la que nos llevó en un trabajo más o menos de unos 40 o más de 40 años para conseguir que todas las crianzas en Cuba de 1 año hasta 5 años recibieran una educación infantil de cualidad, una educación infantil que se convirtiera en la condición esencial para crear las bases del desenvolvimiento psíquico que garantizaran que las crianzas al comenzar la primera serie, el primer año, pudieran aprender a leer y escribir como lo estamos consiguiendo. O sea, nosotros tenemos un 99,8% de crianzas que asisten a nuestros programas de educación infantil. Y por medio de esos programas de educación infantil, nosotros estamos consiguiendo ya que aproximadamente más de un 80% de crianzas que comienzan la educación en el mes de septiembre, en el mes de abril, ya sepan leer y escribir. Y a lo sumo, en los primeros meses de la segunda serie o del segundo año, prácticamente más del 90% ya saben leer, escribir y calcular. Y entonces solo tenemos que trabajar de una manera más específica con aproximadamente un 10% o
5%, y en algunos lugares, pues solamente en un 2 o un 3%. Para conseguir que cuando las crianzas terminen el tercer año, incluso las crianzas con deficiencia intelectual, a la ida me insistió en esto que dijeron, incluso las crianzas con deficiencia intelectual ya saben leer y escribir. Nosotros hemos conseguido que cuando las crianzas lleguen al cuarto año, ya posean los instrumentos, los medios esenciales de la cultura para poder apropiarse entonces de los contenidos científicos. Porque a partir del cuarto año, quinto año, sexto año, comienzan los estudios más específicos. Y los estudios más específicos son los que tributan a el proceso de apropiación de los conceptos científicos. Y por lo tanto, las crianzas pueden, porque ya poseen la lectura, la escritura, bueno, poseen la lectura porque ya saben escribir, porque para nosotros precisamente ese es el proceso más importante. El niño tiene que aprender a escribir para identificar entonces los sonidos en los grafemas y entonces ya está leyendo. Y el niño con el desenvolvimiento de la escrita, de la lectura y del cálculo ya está en óptimas condiciones para poder ascender en el proceso del aprendizaje. La evaluación y el diagnóstico entonces está inserido en este proceso y en esta organización que está en toda la educación cubana, y está inserido precisamente para aquellas crianzas que puedan tener algún tipo de dificultades, precisamente por estas condiciones que hablaba de la familia, o incluso de que el programa de educación infantil, en el lugar en que esté desenvolviéndose, no se esté desenvolviendo con la cualidad necesaria o la sistematicidad por parte de la asistencia del niño, o por errores que se cometen por parte de educadores y de familias que producen un no adecuado desenvolvimiento y un no adecuado aprendizaje de las crianzas. En este contexto también se inserta el trabajo desde la más temprana edad con las crianzas con algún déficit biológico que ya se han detectado, y se comienzan a detectar lo más tempranamente posible a través de la red de salud pública y a través de los centros de diagnóstico y orientación. ¿Por qué? Porque la concepción nuestra es y será, y estamos tratando de perfeccionar todo este proceso, de tratar de que todas las crianzas con algún tipo de déficit biológico, zurdo, ciego, sordo, ciego, déficit intelectual, autismo, poderlo detectar a través de los factores de riesgo, de la sintomatología que pueda presentar, pero no para afastarlo o no para clasificarlo, sino para poderlo inserir en el programa de educación infantil desde la más temprana edad, y poder orientar a la familia y poder orientar a los educadores a partir de los procesos avaliativos y de diagnóstico de cómo proceder con esta crianza para conseguir el desenvolvimiento de ella. Y de esta manera, nosotros hemos podido ir incrementando paulatinamente la cantidad de crianzas que tengan algún déficit biológico para que estudien conjuntamente con
con el resto de los estudiantes en las escuelas comunes. Esta es la manera en que nosotros concebimos la inclusión. O sea, la inclusión para nos no es una inclusión automática. La crianza en el contexto de la escuela común. ¿Por qué? Porque la crianza con algún déficit biológico precisan desde la más temprana edad un proceso de avaliación y diagnóstico que la identifiquen, pero un proceso de evaluación y diagnóstico que la identifiquen con la concepción de que esa avaliación y ese diagnóstico conlleve las orientaciones psicológicas, pedagógicas, psicopedagógicas, logofoniátricas o fonoaudiólogas, para no ser logopédica. Por eso estoy utilizando otros términos, porque si digo logopédica, ustedes no van a comprender. Como las orientaciones logofoniátricas precisas, para que desde la más edad cero, la familia y la educación puedan promover el desenvolvimiento de esa crianza. Ya tenemos en el país de alrededor de unos 36.000 crianzas con déficit biológico, que es un porciento muy pequeño. Todas las crianzas con déficit biológico en Cuba o con alguna alteración biológica en Cuba son atendidas educacionalmente, todas. Y de esas 36.000, 38.000 crianzas que tenemos, prácticamente más de unas 7.000 crianzas ya están estudiando conjuntamente en las escuelas comunes. Pero están estudiando en las escuelas comunes porque cuando ellas llegan a la edad de 6 años, ya ellas poseen el desenvolvimiento óptimo para poder aprender y continuar desenvolviéndose como el resto de las crianzas. Y estamos tratando de perfeccionar este sistema o esta forma de trabajo educacional con la crianza para conseguir en un futuro el pleno estudio de esta crianza con sus coetáneos en las escuelas comunes. Y así conseguiremos entonces la inclusión de cualidades. Porque nosotros hemos enfrentado y hemos tratado de no caer, de no caer en el entusiasmo, diríamos, de hacer una inclusión no responsable. Nosotros hemos querido hacer una inclusión responsable. ¿Qué cosa es para nosotros una inclusión responsable? Como reconocemos que las crianzas con déficit biológico pueden aprender como cualquier otra crianza, nosotros tenemos que hacer y lograr conseguir una inclusión precisamente con este proceso. O sea, que las crianzas continúen aprendiendo y desenvolviéndose con la mayor calidad posible. Porque el primer derecho que tienen las crianzas es precisamente aprender y desenvolverse, para que luego, en su edad adulta, puedan entonces tener la verdadera inclusión social, que es imprescindible para ellos, o sea, con su independencia y con su autonomía. Por lo tanto, no sé si he podido presentar el vínculo que nosotros establecemos entre la avaliación, el diagnóstico y la educación de cualidad. No vemos separado este proceso, sino que lo vemos en una unidad indisoluble, donde lo principal no es la avaliación y el diagnóstico, sino que lo principal es garantir la cualidad de la educación.
¿Por qué? Porque el enfoque histórico-cultural, a partir de su concepción de que el desenvolvimiento psíquico del ser humano es un desenvolvimiento histórico-cultural y no maduracional, biológico o intrínseco, inherente a un espíritu y a una psicología propia del ser humano, y que incluso lo biológico en el ser humano es de naturaleza cultural y no solo de naturaleza biológica. Y eso ya, por suerte, la biología está andando, explicando cómo la biología humana, cómo el desenvolvimiento del cerebro no depende solo del cerebro y de su electricidad o de sus dinámicas, sino que depende de las condiciones externas que produce el desenvolvimiento de las estructuras biológicas internas. Y todo eso se explica a través de la nueva ciencia que está surgiendo en la biología, que no es la genética, sino muy acompañada a la genética, la lo hipergenético, o sea, que son procesos alén los procesos genéticos, donde intervienen las condiciones sociales y culturales. Ya el enfoque histórico-cultural desde 1924 está formulando concretamente que el desenvolvimiento del cerebro y el desenvolvimiento biológico es epigenético, por lo tanto que tiene una fuerte influencia social y cultural. Podemos debatir esto, es un proceso que es muy nuevo, aunque ya Aristóteles habló de la epigenesis en contraposición al preformismo, pero en los últimos tiempos ya se han estudiado y se han descubierto mecanismos concretos de carácter epigenéticos que en interrelación con los genéticos hacen el desenvolvimiento biológico un desenvolvimiento de naturaleza social y cultural. Y todo este proceso es lo que yo diría ayuda mucho a los psicólogos para realizar el proceso de avaliación y diagnóstico, y ayuda mucho a los profesores también, porque entonces para los profesores con esta concepción, y los profesores principalmente potenciadores del desenvolvimiento y los psicólogos potenciadores del desenvolvimiento, van a realizar el proceso de avaliación siempre con la función principal que ha de tener la avaliación en cualquier labor pedagógica, en cualquier labor educacional, no como una función clasificatoria, no como una función de asignar notas a las pruebas, no como una función para estigmatizar a las crianzas. Yo no estoy diciendo que tengan conciencia de que están estigmatizando a las crianzas, pero al clasificarlas y al darle un nombre y una categoría diagnóstica, desgraciadamente, sin darnos cuenta, las estamos estigmatizando. En vez de hacer eso a través del proceso de avaliación del conocimiento, el proceso de evaluación de conocimiento entonces se convierte en la función principal. ¿Cuál es la función principal para nosotros de la avaliación pedagógica? El diagnóstico, precisamente, pero el diagnóstico para el profesor de lo que él tiene que hacer para conseguir que la crianza aprenda. No es para darse cuenta que la crianza no aprende y dejarla a un lado. No. Entonces,
a avaliação não tem sentido, não tem significado, porque a função principal da avaliação é detectar que a criança tem, que potencialidades tem, que possibilidades tem, e a partir de ela puxá-lo para o desenvolvimento posterior. E o professor então tem que saber que tem que fazer com essa criança que possivelmente tenha problemas de desenvolvimento de linguagem, não compreenda bem o que fala, não compreenda bem o que lhe falam, não tenha um desenvolvimento adequado de sua percepção, não saiba ainda classificar adequadamente, não haya desenvolto a capacidade de seriar, e então o professor sepa que fazer para conseguir que a criança pueda fazer tudo isso. Essa é a função principal para nós, que deve ter toda a avaliação pedagógica. Eu sigo o planteamento de Alfred Binet, não só o de Vygotsky. Quando Alfred Binet, em 1905, insistiu: hay de aquellos que acrediten que uma boa educação se legitima por meio de los resultados de las pruebas escolares. Una boa educação só se pode conseguir e avaliar quando nós temos crianças com o desenvolvimento mais óptimo e o desenvolvimento das funções psíquicas superiores mais óptimo, porque elas são os que garantem o novo aprendizagem. El nuevo aprendizaje, y ese nuevo aprendizaje va a seguir puxando el desenvolvimiento de las otras funciones psíquicas superiores. Por lo tanto, para nós, a avaliação tem este propósito, y la avaliação escolar tem este propósito. Y, sin dúvida, un diagnóstico especializado não se pode fazer sem uma boa avaliação. E essa avaliação, para produzir esse diagnóstico especializado, tem que partir de todo o conhecimento histórico, de toda a dinâmica histórica do desenvolvimento e de toda a dinâmica histórica da educação que ha tenido esse escolar ou esse sujeito na família, em los centros educacionais infantiles e en la escuela. ¿A través de qué? A través no solo de los tests psicológicos. Y yo no estoy aquí para decir que los tests psicológicos no se utilicen. A veces puede ser importante, mas el diagnóstico no se puede apoyar en sus resultados. El resultado de un test psicológico es apenas un pequeño momento y es apenas un pequeño resultado. Pero como soy histórico cultural y acredito que ese indicador que dan los tests, es un indicador, es un índice indirecto, es una señal de que ese es el desenvolvimiento psíquico de la crianza. Pero yo sé que el desenvolvimiento psíquico de la crianza es un producto de las cualidades de la educación anterior. El resultado del test no es más que un indicador de una educación ruin o de una educación boba. Y por lo tanto, eso me da una pista. Aunque yo no solamente utilizo esto por la pista que me dan los test, eso me da una pista o me fundamenta que yo preciso conocer cómo fue a educación na familia de esa crianza.
cómo fue el ambiente verbal que la familia desenvolvió con esa crianza desde la más edad cero. Cómo la familia consiguió interagir con esa crianza desde el punto de vista del lenguaje. Si eso fue importante o no, ya estoy terminando, este es el final. Ya estoy terminando. Si eso fue esencial o no. Si la familia lo consiguió, el desenvolvimiento del yogo, de brincar, de enseñar, del relacionamiento social, de las relaciones afectivas. Y si la institución escolar de la educación infantil, ¿qué fez con el desenvolvimiento de esa crianza? ¿Y cómo fez? Y por lo tanto, nos consideramos que para producir un diagnóstico especializado de crianza con problemas de aprendizaje o con problemas del desenvolvimiento, se hace preciso una avaliación de cómo aconteció el proceso educacional de esa crianza desde los momentos más tempranos de esa enseñanza. Y por eso nosotros comenzamos cualquier proceso de avaliación y diagnóstico con lo que llamamos los productos escolares, que son las libretas de las crianzas, que son los cuadernos de trabajo de las crianzas y de todo el trabajo que se ha feito con la crianza en el contexto escolar. También utilizamos las pruebas psicológicas, también, pero en interrelación con todo este proceso, también vamos a la escuela a observar el trabajo de la profesora con la crianza. También visitamos las familias para saber y observar in situ qué acontece en la relación entre familia y crianza. ¿Y qué puede hacer la familia? Insisto, no es para culpabilizar ni a la familia, ni al profesor, ni a la crianza. Es porque nosotros acreditamos que el proceso de avaliación y diagnóstico tiene que proporcionarle al especialista la información necesaria para poder explicar por qué la crianza tiene problemas. Porque es la explicación del especialista o de los especialistas lo que garantan, a partir de esa explicación causal, que produce en esa crianza particular los déficits y los problemas de aprendizaje, de donde va a salir las buenas orientaciones y las buenas medidas pedagógicas, psicológicas y clínicas o médicas que se van a recomendar en la actuación con la crianza para que la crianza pueda superar sus dificultades. Y entonces el proceso de diagnóstico lo vemos de esta manera y de esta forma, o sea, de una forma interdisciplinar y de una forma de búsqueda de información y conocimiento por múltiples vías, no solo por la información que me dan los test, sino esencialmente por el conocimiento de la dinámica histórica del desarrollo de esa crianza y los resultados concretos que podemos avaliar, estudiar, que la crianza tiene en ese momento en la actividad escolar. Como ven, no es solo pensar en el proceso de avaliación y diagnóstico, sino el proceso de avaliación y diagnóstico inserido
en todo el proceso educacional y en todo el proceso de desenvolvimiento psíquico da crianza. Esta práctica nos llevamos en Cuba ya aproximadamente unos 40 años. Y según un último estudio que yo fiz en el mes de febrero, tenemos ainda algunas dificultades, pero en general la educación de calidad, el trabajo con la familia desde la más temprana edad, la educación infantil y todo el trabajo que realizamos entre primer año, primer grado y tercer grado, más la atención especializada de los centros de diagnóstico y orientación, es lo que permite y nos garanta desde el punto de vista práctico que nosotros hayamos eliminado el fracaso escolar en Cuba. Apenas tenemos ainda, y vamos y queremos eliminarlo, apenas entre un 1,7% y un 2% de crianzas que llegan al ensino medio con algunas dificultades en el desenvolvimiento de su pensamiento abstracto y generalizador. Ellos saben leer, escribir y calcular. O sea, nosotros garantizamos, en términos de la obtención de los medios de ensino, de la cultura, nosotros garantizamos que el 99% de las crianzas solo no aprenden a leer en Cuba los retrasados mental profundo y severo. El resto aprenden. Pero tenemos ainda, y es algo que me duele todavía decirlo, un 1,7% y un 2% de crianzas que no consiguen desenvolver el desenvolvimiento psíquico hasta donde nosotros creemos que pueden desenvolver. Y vamos a seguir luchando por eliminar eso. Y ojalá en los próximos años, si puedo tener la honrosa posibilidad de participar en este consejo regional, tenga yo la posibilidad de comunicarle a ustedes, también ya eliminamos ese por ciento, porque yo acredito que se puede eliminar. Bueno, he querido darle una visión integral del proceso. Sobre esto vamos a seguir avaliando y hablando en la oficina, hablando de cosas más específicas, pero espero que mi ruin portuñol les haya permitido comprender esta integralidad que he querido enviar para usted. Así que cualquier pregunta después de la profesora Solange, pues estoy a su plena disposición. Muy obrigado.